Señora Secretaria. Tiene la palabra el asambleísta Pavel Muñoz. Gracias, presidente. Buenas tardes con todos y con todas, colegas asambleístas, sobre todo la ciudadanía que nos sigue por los medios legislativos. En primer lugar, presidente, quisiera iniciar con un agradecimiento a toda la comisión que ha trabajado con responsabilidad sobre este tema. Creo que más allá de la votación que tengamos en el segundo debate sobre la aprobación o no aprobación, es digno destacar que hemos tenido alrededor de 8 sesiones de trabajo, donde hemos recibido a 25 actores entre públicos y privados y donde ha habido la predisposición de escuchar sus posiciones y procesar en la medida de lo posible la mayor cantidad de demandas. Para hacer una presentación sobre el texto de la ley, presidente, colegas, quisiera valerme de una presentación que pongo a su consideración. Primero decirles que con lo que nos encontramos es con una ley cuyo nombre es de reactivación económica, pero que en realidad modifica 21 cuerpos legales, contemplaba 7 títulos y alrededor de 180 numerales de incisos eran los modificados, con lo cual tenía efectivamente un problema de poder determinar dónde están los temas que buscan la reactivación económica del país. Esto nos permitió tener una reflexión sobre, primero, qué es lo que de esta normativa debíamos de alguna u otra manera depurar. Aquello que no veíamos indispensable para la reactivación económica nos parecía importante que quede por fuera. Aquello que en alguna medida buscaba darle más competencias al Estado, que son importantes en términos de regulación y control, pero que muchas veces se sobreponen sobre los intereses de los ciudadanos, también nos parecía que era importante eliminar. Y creo que también era importante considerar un elemento que es fundamental, y es el elemento de que la reactivación viene acompañada de otros elementos, como el fortalecimiento de la dolarización, como la modernización de las finanzas públicas, como otros incentivos que deben estar enfocados a la productividad, a la competitividad. Lastimosamente, varios de estos objetivos no los encontramos en esta iniciativa legal. El gobierno plantea que esto es parte de un programa económico más grande y en ese sentido habría que encontrarle sentido a esta normativa. Pero de todas maneras esos objetivos todavía no están lo suficientemente dichos y explicitados en la sociedad para poder encontrar dónde están esos elementos y cómo esta ley encaja dentro de un programa económico de reactivación más grande. Es por eso que creo que el trabajo de la comisión ha sido lo más responsable que hemos podido, todos sus miembros, buscando topar al menos el 50% de esta normativa legal. En ese sentido hemos agregado 10 disposiciones, hemos eliminado 39 disposiciones y hemos modificado 49 disposiciones. Por lo tanto, tenemos una iniciativa que no es exactamente igual a la que llegó, que creo que no satisface plenamente los requerimientos de este Pleno de la Asamblea Nacional y que por lo tanto no busca cerrar el debate, sino que busca en esta sesión organizar mejor el debate para poder nutrirlo y, de ser el caso, llegar en el segundo pleno a una votación con una ley que cumpla las expectativas no de esta Asamblea, sino de las expectativas del pueblo ecuatoriano, tanto en sus aspectos de producción como en sus aspectos de justicia y redistribución. En ese sentido, me parece que lo primero que es importante decirle al pueblo ecuatoriano son algunas disposiciones importantes dentro de esas 39 que hemos eliminado, algunas importantes porque van directamente sobre las expectativas de los ciudadanos. Hemos eliminado la deducción de gastos personales contemplados sobre la carga o los números de hijos, que generó, digamos, una inquietud, sobre todo en los sectores medios de la sociedad. Lo habíamos dicho y creo que es del espíritu de esta asamblea, pero particularmente de mi bancada, que no podemos valernos de la reactivación sobre la base de cargar elementos impositivos en las clases populares y en las clases medias. Lo que debemos es apostar por aquellos criterios de redistribución que de alguna u otra manera los podemos encontrar también en la normativa que hoy se presenta. Se elimina la responsabilidad societaria, la responsabilidad solidaria y tributaria para accionistas. Yo creo que este fue un muy mal mensaje en el ámbito del mercado de valores. Y como detrás de esta normativa y como detrás de este objetivo lo que realmente necesitamos es fomentar un verdadero mercado de valores en el país que rompa esta estructura monopólica de los capitales, muchas veces familiar, muchas veces, digamos, poco modernizada, nos ha parecido que no es pertinente esa normativa y todo lo aparejado a mercado de valores. Creo que debemos comprometernos como Pleno de la Asamblea Nacional a más bien tratar una ley de mercado de valores
que sea nueva, que sea modernizante y que ponga algunos elementos en debate. Se elimina también el título séptimo, donde estaba el impulso al sistema de compañías, valores y seguros, como lo he señalado. Se elimina la ampliación de plazos para gestiones administrativas del Servicio de Rentas Internas y del Servicio Nacional de Aduanas. Legisladores, la comisión que presido tiene una de las iniciativas más importantes de la Asamblea Nacional, y es un combate decidido a la tramitología. Claro que necesitamos un Estado con sus capacidades de planificar, de regular, de controlar, de generar política pública, pero el Estado no puede estar por sobre el ciudadano. Necesitamos que la sociedad sea más fuerte que el Estado. Necesitamos que en ese sentido el Estado que regule no se ponga por sobre el ciudadano, y en este sentido no hemos pasado normativas como aquellas que pretende ampliar el número de años a 7, siendo hoy de 5, al Servicio de Rentas Internas para que pueda cobrar algunas obligaciones. Tampoco vamos a hacer el juego a que el Servicio de Rentas Internas no puede cobrar esas obligaciones. Hoy mismo están generados cerca de 2.260 millones en deudas que están en litigio, que están en disputa, pero que debe tener el Estado la capacidad de poder cobrarlas, o que la justicia debe sancionar evidentemente si ya se registran como tales o no. Pero eso no puede hacernos caer en una contradicción como presidencia de lo económico y como régimen de lo económico, que si por un lado estamos tratando una ley que disminuya y combata la tramitología, no podemos en este caso, ¿no es cierto?, fomentar la tramitología. Un quinto elemento es que quitamos la obligatoriedad a que el pago de la nómina se haga con medios electrónicos de pago. Voy a volver sobre esto más adelante. Ojo, cuidado, y necesitamos todos los legisladores trabajar sobre un concepto que es bueno para la sociedad ecuatoriana en el mediano plazo. El Ecuador está entre los países que más dinero en efectivo usa a nivel mundial, y las economías modernas lo que hacen es hacer sus transacciones con menos dependencia del dinero físico y con mayor estímulo de los medios de pago electrónico. Debemos avanzar en ese sentido, pero no nos parece que el mensaje adecuado era que ya obligatoriamente la nómina se pague en esta perspectiva. Sí debemos avanzar allá, pero ustedes saben que tenemos sectores como el de construcción, pesca, acuacultura, ganadería, donde las transacciones son muchas veces en efectivo y todavía no está preparada la sociedad para que esto pueda ser asumido. Y nos ha parecido también muy importante la eliminación de la devolución de un punto porcentual del IVA por el uso de medios de pago electrónicos. Este es un tema bien importante. Muchas veces alguien decía, pero ¿por qué van a eliminar ese punto si al final me beneficia a mí? ¿Me beneficia a mí? Sí, sobre la base de que le beneficia por 4 veces más al sector financiero. Porque cada que estamos haciendo un pago, por ejemplo, con tarjeta de débito, me están cobrando a mí por ese pago y al establecimiento que recibe ese pago. Por lo tanto, creo que un concepto que plantea la ley, que es oportuno, que es adecuado, debe venir aparejado de una discusión muy importante. ¿Vamos a estimular que los medios de pago se fomenten desde el sector financiero privado, incluidas las cooperativas? Sí, hagámoslo. Aparejado, sí, de una profunda discusión sobre los costos financieros hacia el ciudadano. No puede ser que los beneficiarios de esto sean los operadores del sistema, sino que tienen que ser los ciudadanos los verdaderos beneficiarios. Quitando esto de por medio, nos parece que entonces la ley apunta a 3 elementos que se pueden distinguir con más claridad: reactivación económica, fortalecimiento de la dolarización y modernización de la gestión financiera. Vamos a ver cómo estos se estructuran en 6 títulos que estaría topando esta normativa. Ya no son 7, porque hemos eliminado todo lo de mercado de valores, sino que ahora tenemos 6 títulos. En el primero, respecto a reactivación productiva, hay un tema que es importante y es la necesidad de una redefinición de los parámetros y los conceptos de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. En este momento avanzaríamos a una definición donde el segmento más pequeño estaría en ventas anuales de 0 a 300,000, el segundo segmento de 300,000 a 1 millón y el último de las medianas y grandes más de $1 millón. Pero si lo dejamos a normativa secundaria, de alguna otra manera se genera expectativa, o digamos no se cumple la expectativa de los sectores, con lo cual lo vamos a incorporar en la normativa, es decir, esa clasificación, para que no quede en normativa secundaria. Ahora, aquí hay legisladores de mucha experiencia y saben que tampoco es adecuado que eso quede restrictivamente en la normativa, porque entonces, si no, cada que querramos modificar eso, nos va a tocar volver a modificar la normativa. Por lo tanto, hay que darle unos parámetros
o un tiempo para que eso pueda ser verificado periódicamente, pero que al mismo tiempo sí permita cumplir un criterio de previsibilidad tributaria o previsibilidad sobre los impuestos que están planteados. En ese sentido, lo que hace la normativa en reforma del COPSI es recuperar 3 puntos del impuesto a la renta para los capitales que tienen ventas mayores a $1 millón anuales y deja en la tarifa de 22% a los capitales, micro y pequeños. Esto viene asociado de un segundo incentivo que es importante, y es que las microempresas, ya cuando generen utilidad, los primeros $11,290 estarán exentos del pago del impuesto a la renta. Pongamos un ejemplo. Si una empresa genera utilidad de 11,000, pagaría 0 de impuesto a la renta. Si una microempresa genera utilidad de 15,000, pagaría, ¿no es cierto?, solamente sobre lo que exceda de 11,290, y este me parece que es un elemento interesante. Todos los estudios nos hablan de que el Valle de la Muerte, como se llama técnicamente, a los primeros años de emprendimiento y microempresa es de 3 años. La iniciativa contemplaba exoneración del pago del impuesto a la renta a los 2 primeros años. La Comisión ha decidido ampliar 1 año más en consideración de ese criterio técnico. Otro elemento, pensando en la economía popular y solidaria, es la posibilidad de que quien se abastece de este segmento económico pueda tener un deducible adicional de 10% ante la realización de la declaración del impuesto a la renta. El mensaje de fondo es que las grandes empresas, buscando encadenamientos, está bien y hay que estimular que se provean de la economía popular y solidaria. Y como ya lo habíamos dicho, recuperamos del 25% de impuesto a la renta para los capitales mayores a $1 millón de ventas anuales. Esto deja también exento a 2 segmentos que son importantes, sostener. La tarifa para quienes venden menos de $1 millón será de 22%, se mantiene este estímulo de 3 puntos menos del impuesto a la renta, y también el tema de los exportadores habituales, donde el razonamiento de la Comisión es exactamente el mismo que microempresa. Si estamos diciendo que un exportador habitual es aquel cuya actividad al menos en 25% se dedica a la exportación y al menos tiene 6 envíos de exportación al año, ¿por qué vamos a dejar eso en normativas secundarias si podríamos relevar a la ley? Nuevamente bajo el criterio de que con algún tiempo, ¿no es cierto?, o con algunos criterios de revisión, las autoridades regulatorias lo puedan revisar. Se elimina el incentivo a la reinversión de utilidades, se buscaba la eliminación del incentivo a la reinversión de utilidades en temas de innovación y desarrollo, y nos parece que hay que sostenerlo, pero fundamentalmente para la producción de bienes. Si un país quiere sostener un modelo de desarrollo, nos guste o no nos guste, debe sostener políticas de Estado. Y en este sentido, si lo que buscamos es que tengamos una economía menos dependiente de importaciones y que nuestro aparato productivo genere mayor valor agregado, está bien que sigamos estimulando la posibilidad de que los bienes tengan innovación, tengan tecnología, tengan desarrollo. Y por eso pedimos que se mantenga, o ponemos en la normativa que se mantenga ese incentivo. Lo mismo con el incentivo para la reinversión de utilidades. Yo creo que debemos reflexionar seriamente de cuál es la relación que establecemos entre el Estado y el sector privado. Y mi crítica, que no es una crítica económica, que es una crítica más bien a ratos de cultura política, es que esa relación suele ser muy rentista. Siempre solemos preocuparnos de cuál es la decisión rentista que le sacamos al Estado, y esta suele verse aparejada en incentivos. Está bien los incentivos, pero al mismo tiempo debemos evaluar el desempeño de esos incentivos. Por lo tanto, si lo que estableció el COPSI en un conjunto de incentivos no se ha venido cumpliendo como se esperaba, o se concentró el incentivo en unas pocas empresas, es necesario que los revisemos. Pero ¿qué planteamos? Que sí se mantenga los 10 puntos de exoneración sobre impuesto a la renta cuando reinvierto mis utilidades, al menos en 3 actividades: manufactura, producción con alto componente nacional y exportadores habituales. Yo creo que debemos tener conciencia de que es obvio que querramos estimular a todos los sectores, pero la conciencia que debemos tener es que una economía dolarizada lastimosamente no nos permite estimular como quisiéramos a todos los sectores. Los sectores que generan más divisas para el país, como el turismo, la exportación, aquellos que generan valor agregado y que ojalá exportemos con valor agregado, por ejemplo, no solo cacao, sino chocolate producido en el Ecuador, son los segmentos a los que debemos apostar, y de ahí el razonamiento. No hemos topado la lógica que ha tenido el gobierno para razonar la devolución del impuesto a la salida de divisas para exportadores habituales.
lo hemos dejado así como el anticipo, la devolución y la reducción del anticipo del impuesto a la renta. Ahí hay una mesa de diálogo que se estableció, donde debo recordar que en algún momento en este pleno señalé que no me parecía adecuado que la Asamblea Nacional quedara fuera de ese llamado al diálogo nacional. En ese momento también resalté que el bienestar colectivo no es la sumatoria de las expectativas individuales, porque cuando se entiende así el bienestar colectivo, lo que pasa es que los sectores inflan su expectativa para ver encontradas aquí todas sus necesidades, y cuando eso no sucede, más bien hay críticas respecto al diálogo y no votos de saludo respecto al diálogo. Me parece que eso pasó por un problema de metodología política. Uno, en el sentido de que quien pueda aprobar una ley no estuvo contemplado en el diálogo, y dos, en el sentido de que tal vez lo óptimo era que se establezcan 4 o 5 objetivos nacionales para avanzar todos en esos objetivos. Los que tienen y pueden seguir un poco más las expectativas del sector empresarial, recuerden que se establecieron más de 1000 petitorios en el diálogo y llegaron a establecer como 120 prioridades. Yo pregunto, ¿cómo procesar 120 prioridades? Por lo tanto, es obvio las críticas que ha generado esta iniciativa legal, porque esas 120 prioridades no se ven reflejadas en una iniciativa como la presentada y bastante modificada por la Comisión de Régimen Económico. Avancemos, por favor. Hay un tema de remisión de deudas con montos que no sobrepasen los 60 salarios básicos unificados. Así fue la iniciativa del Ejecutivo. Nosotros estamos subiendo ese techo a 100 salarios básicos unificados. Ya hemos dicho que eliminamos las deducciones del impuesto a la renta sobre el tema de cargas. Sí se incluye y sí está también el tema de que se tribute, sí, sobre el 13º. Yo saqué un cuadro que estaba en la presentación para no demorar mucho tiempo, pero lo que vemos es que el 13º es el único ingreso que está exento, digamos, a aquellos que ganamos más de $3,000 mensuales. Y me parece que si es un ingreso que está ahí y puede ser tributado en perspectivas redistributivas, está bien que se incorpore. Pero se ponen unas cosas que son importantes. ¿Qué pasa con aquellos padres que están al cuidado de hogares jóvenes? Estos también podrían reportar elementos adicionales en la deducción de esos gastos. ¿Qué pasa cuando tenemos gastos médicos de enfermedades catastróficas, huérfanas o raras? Ahí incluso lo que se está planteando es la exoneración total del impuesto a la salida de divisas cuando tenemos estos casos y por alguna excepcionalidad tienen que ser tratadas fuera del sistema médico nacional. Respecto al control tributario no me detengo mucho. Yo creo que aquí para el segundo debate debemos tener esta claridad. Lo que sirva para apoyar a aduanas y al servicio de rentas para combatir las prácticas dolosas hay que apoyar. Lo que vaya en perjuicio, digamos, de la eficiencia administrativa por sobre los derechos de los ciudadanos, nosotros nos vamos a negar. La siguiente, por favor. No me detengo aquí en el caso de... aquí sí hay un elemento importante, es la obligación de bancarizar a los depósitos, Tiene a los pagos... Tiene un minuto, señor asambleísta. Perdón, presidente. Tiene un minuto. Me voy a pasar, no sé si me dio 10 o 15, perdón, presidente. Pero voy a irme entonces a unas conclusiones finales muy apretadas. Y si puedo pedirle 4 minutos finales, presidente, por favor. 2 elementos que me parecen, o 3 elementos que me parecen centrales. El tema de los medios de pago, como yo ya decía. Le vamos a permitir, yo creo que hay un tema que amerita mucho debate y que de nuestra parte no está cerrado el debate. La eliminación de la posibilidad de que el Banco Central maneje dinero electrónico. Ok, interesante la discusión, sigámoslo debatiendo. La posibilidad de que la banca privada, ¿no es cierto?, se incorpore a ampliar los mecanismos de pago. Creo que debían haberlo hecho ya. Creo que era menester que teniendo todavía más o menos un 60% de población no bancarizada, debería hacérselo. Y debería hacérselo fundamentalmente, por ejemplo, en el sector rural. Y para eso hay que confiar en un asocio entre el sistema bancario con el sistema cooperativo. ¿Por qué no se lo ha hecho? Es un tema que debemos entrar a la discusión. Y esto viene aparejado de una reforma que también creo que hay que pensarla con mucho cuidado. La iniciativa legal planteaba que aquellas personas que mensualmente fueran a hacer retiros de $4,000 tuvieran que pagar una tasa, un impuesto que estuviera entre el 0,2 y el 2%. Creo que es un tema que tenemos que estudiar con mucho cuidado para que el mensaje que demos a la sociedad no sea un mensaje que distorsione y que genere un problema peor que el que se quiere controlar.
Es cierto que tenemos un problema. Poca gente está sacando mucho dinero y lo está sacando, digamos, por las fronteras. Este es un tema que hay que combatir, porque la dolarización se sostiene con dólares en la economía, no con dólares fuera de la economía. Pero de alguna u otra manera hay que estudiar si efectivamente son 4.000 o no. ¿Por qué es ese monto? Hay que estudiar qué sectores son los que se pudieran ver afectados. Por lo tanto, la disposición que ha incorporado la Comisión es absolutamente distinta. Primero, le faculta al ente regulador a que establezca la tasa. Número dos, lo que le da es un piso, que en ningún caso podrá ser menor de $5.000. Con lo cual, mañana el ente regulador, de aprobarse la iniciativa, podría empezar en 10.000 y en 15.000. Y exceptúa a sectores que sí utilizan en sus transacciones dinero en efectivo. Por ejemplo, la ganadería, por ejemplo, la acuacultura, por ejemplo, la pesca, por ejemplo, la construcción. Y le faculta a que si hay otros sectores que pudieran quedarse sin ser topados, los incorpore la norma regulatoria. Creo que es un tema muy importante. Tal vez dos elementos finales: se deben ampliar evidentemente las facultades de regulación y de control de la Superintendencia de Bancos. Estamos permitiendo que entre el sector financiero para participar de estos elementos. Y cerrar, presidente, con un cambio entonces en la forma de entender la ley. Insisto, y con esto termino, yo creo que tenemos un problema, y todos de alguna u otra manera en este momento somos algo cómplices de ese problema. No estamos generando un relato, un discurso, una forma de entender hacia dónde queremos avanzar en el desarrollo nacional en los próximos 4 años. No lo estamos generando. Nos hemos centrado en un montón de cosas, pero no a estructurar una visión para los próximos 4 años. No a estructurar una visión aparejado a políticas de Estado. Por lo tanto, estamos carentes de un paraguas conceptual, programático, que nos permite entender hacia dónde apunta esta normativa. Creo que es corresponsabilidad que empecemos a generar ese tipo de discurso, que la previsibilidad tributaria que hemos planteado para los 4 años esté enfocada en una economía que sí genere riqueza, pero que también siga generando mayores efectos redistributivos. Un tipo de desarrollo que no es que esté en contra del gran capital, sino que lo fomente, pero siempre para que los derechos que están previstos en nuestra Constitución estén garantizados de forma adecuada, donde exista un pacto fiscal, porque la Constitución que nosotros que defendemos día a día necesita de un pacto fiscal y evidentemente necesita de la generación de riqueza. En ese sentido, creo que es un reto para este debate, el que vamos a tener el día de hoy, para el segundo debate, poder construir este tipo de discurso y generar confianza en los actores que se van a ver beneficiados por esta iniciativa. En ese sentido, cierro diciéndoles que la iniciativa ya no tiene el mismo nombre. Nos parece que hoy apunta a 3 elementos: reactivar la economía, fortalecer la dolarización y modernizar las finanzas. Y nos parece que la estructura también ha cambiado significativamente. 149 modificaciones en total. Ya no tenemos 7 títulos, tenemos ahora 6 títulos y, como vemos, he intervenido en el 50% de la iniciativa. La iniciativa que nos llegó no fue una iniciativa acompañada de una buena venta de la misma. Nosotros no creemos estar satisfechos al 100% de esta iniciativa que estamos presentando. Era fatal que pase esto por el Ministerio de la Ley, con lo cual lo que estamos presentando es un mucho mejor insumo para orientar el debate, pero sabiendo que el proyecto final solo estará cuando esta Asamblea se pronuncie en la votación definitiva. Gracias, presidente, legisladores.